Sí, el sol. Usamos grep. Sí, también. El sol tenemos R. Para no ordenar al revés. Sí. Sí. Vimos tail. Head. Tail, sí. Fruta. Tail, head. De la cola. Cat. Legs. Esos son los que tendríamos que haber visto la clase pasada. Si no, lo vamos a seguir viendo hoy día. Pero nos vamos a enfocar no a la creación de archivos ni directorios, sino que nos vamos a enfocar a lo que es la creación de usuarios. Es por ello que necesito que estén con la cuenta de administrador. Si no estamos como root, no vamos a tener acceso a la creación de usuarios. Entonces, para crear usuario, hay un comando que se llama useradd, que se escribe useradd, de agregar usuario. Si no sé cómo funciona ese archivo, siempre podemos consultar el manual, es decir, man espacio useradd, me va a mostrar la información de cómo trabaja este useradd. Y fíjense que tengo el "-c", "-d", "-e", me aparecen todas las alternativas para utilizar el useradd. Si por algún motivo no tengo disponible el manual, puedo decirle useradd "-help", y me va a mostrar también las opciones con las cuales puedo trabajar. Entonces tengo dos alternativas para revisar: man useradd o useradd "-help. ¿Y para continuar el manual? ¿Ah? ¿Pasa el manual? No, me muestra la ayuda, que es más reducido que el manual. Ah, ya. Con el manual me muestra más opciones, me muestra el nombre, la descripción y todas las posibles combinaciones. En cambio, con el user-help me muestra las más utilizadas para poder trabajar. Obviamente nosotros no vamos a buscar cosas, a hacer cosas muy rebuscadas, así que con el "-help va a aparecer todo. Ya. Dígame. ¿Importante? No puedo usar ese root. Detalles. El root te cayó. Ah, no. Entonces lo que hay que hacer acá es no importar sino que vamos a mirar. ¿Por qué no me aparece? Vamos a mirar con Ringo Arcadio. Ah, pero lo importante es como OVA, lo importante es como OBF. OBF, tendría que haber tres archivos. Entonces a lo mejor por qué está fallando, porque le falta la configuración. Ya, el comando useradd lo que hace es crear usuarios. ¿Cómo lo hago? Primero le digo useradd y el nombre del usuario nuevo al cual voy a crear. ¿Qué nombre le ponemos al usuario? ¿Con qué no se Sin guión. Rule. Deletreenlo. R-U-L-K. Rule, parece que están ladrando. Sí. Pero es rule. Ya, Rulk. Creamos usuario Rulk. Si no nos manda ningún error, estamos ok. ¿Cómo puedo comprobar que se me creó este usuario? Primero, diciéndole ID, quiero saber el identificador del usuario Rulk. ¿Y qué me entrega? Me entrega la información de UID, User ID, el identificador del usuario. Tiene el 1001 y se llama Rulk. Luego tenemos el GID, el Group ID o el ID del grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Rulk, igual que el usuario. Y los grupos a los que pertenece este usuario, hasta el momento tenemos solamente uno, que es el 1001, que se llama Rulk. Es decir, un usuario puede tener muchos grupos a los cuales pertenece. Así como ustedes en la universidad pertenecen a muchas asignaturas, los usuarios también pueden pertenecer a muchos grupos. ¿A esos grupos se refieren los grupos de administrador y usuario, distintos usuarios? Similares, pero no igual. Es decir, yo puedo tener muchos grupos y a cada grupo darle permisos diferentes. Ah, es más o menos similar al... Es similar. Vamos a restringir acceso. No, entonces va a tener que ¿Dónde está ahí? ¿Qué se ha dicho? Ya existe. Ábrelo con Bimbo. Está creado ya todo ese dato, pero yo con Replay. Ya, que se
tendrá que estar en el mismo. Lucas Moss. Ah, no. Ahí sale. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo se pasa la máquina? ¿Tú quieres cancelar el root? No, sur. Bueno, te voy a usar. Escribe su Manuel. espacio Y de todo lo que voy a hacer en este momento. Oye, ¿qué ponemos? ¿Ya? espacio R-O. ¿Es un trámite? doble O. Parece ¿Ya que te grabó? si no es como ruido, va a ser una Sí, por eso estaba viendo con la O sea, señal. lo mandé igual a la administración, lo descargan. Debe ser con la versión del virtual. Sí. Háblalo con el lingua nomás. Otro Sí, lingua no es yo con- lo Para que no pierdas tiempo. Porque si no. La otra cosa es crear una máquina limpia. Bueno, el nombre. Y aquí usando el buscar la carpeta donde tiene la máquina virtual. Agregar. El que dice disk. Ese uno y el otro que yo guardé. ¿Vale? No sé cuándo. Que se guardé. Easy. Y si le dice, ¿Y por qué no te gusta la ¿Qué dice la máquina? Y debería arrancar con el disco. ¿Ahora lo viste? Sí. Y si no, debería arrancar con el disco. Y cambio, me la Ahí creo que presenta esto. Ya chicos, entonces con UserAdd Rule nos crea un usuario y con ID, el nombre del usuario, nos muestra la información de este. Ahora, ¿dónde más puedo realizar esta información aparte de con ID? Hay un archivo que puede hacer un cat de etc passwd. Dentro de ese archivo está la lista de todos los usuarios que están creados. Si la lista es interminable, me va a costar pillar. Entonces aquí tiene gracia usar uno de los comandos que usamos el otro día, que era el tail. Si yo le digo "-n1", me va a mostrar la última línea de un archivo. ¿Cuál? El que está en etc passwd. Y ahí me está mostrando la información del último usuario que se creó. El usuario se llama Rulk. Esta información de contraseña, según esto dice que tiene contraseña. El user ID 1001, el group ID 1001, que es el mismo, por defecto cada vez que crea un usuario, y si yo no le digo lo contrario, va a tomar el mismo ID para el grupo y para el usuario. Luego me vienen aquí dos puntos. Fíjense que cada elemento va separado por dos puntos. Aquí, como hay dos puntos juntos, significa que ese atributo no está. Ese atributo se llama geekos, que sería el comentario que le pueda agregar un usuario. Luego viene home rule. Me está diciendo cuál es el home directory o cuál es el directorio en el cual tiene su home el usuario rule. Estaría en raíz home rule. Y luego tendríamos lo que sería bin batch, la terminal a la cual puede acceder, con la cual va a poder ejecutar el inicio de sesión. Entonces, si tiene bin batch, significa que puede iniciar sesión. ¿No te recuerdas el comando anterior? Use ese para ver el archivo completo. ¿Ah? Ese cat muestra un archivo completo. Ahora, si lo reviso así, yo con el scroll del mouse me puedo mover. Pero ¿qué pasa cuando estoy trabajando en una máquina en la cual tengo solamente la pantalla en negro con letras? No tengo un scroll. Entonces, si hago un cat, me va a mostrar la última línea. Si yo necesito ver las primeras, puedo utilizar el head. ¿Me muestra la última línea o las últimas líneas? El tail muestra las últimas. Pero cuando le paso el n, el menos n, le puedo decir cuántas líneas quiero que muestre. Las últimas 3, Ah. quiero que muestre las últimas 10, Ya. y yo le voy diciendo cuántas líneas. Por el contrario, si hago el head, menos n, y le digo 3, del etc passwd, me muestra las primeras. Por defecto, tanto el head como el tail, si no le paso el menos n, me va a mostrar las primeras 10 o las últimas 10 dependiendo del comando. Arcade y la... El head muestra las primeras 10 por defecto, el tail muestra las últimas 10.
No entendí para qué son esos dos. ¿Ah? Para mostrar los primeros. Mira, si yo le hago un ¿Quién head más del archivo, me va a mostrar las primeras 10 líneas de ese archivo. Solamente las primeras. Desde la primera voy a mostrar 10. Si hago lo mismo, pero en vez de head, utilizo Pero el de un comando archivo T. que yo usted llama Está password. ahí. No, ese archivo está en la configuración de nuestra. Viene ahí. Ya. Entonces, si yo reviso las últimas líneas, me muestran los últimos usuarios que se crearon. El último que se creó está en la última línea. ¿Y cuál es? El usuario root. Entonces, como yo sé que quiero ver la información del último usuario que creé, le digo tail -n1, muéstrame la última línea del archivo. ¿Cuál? El que está en el directorio etc, que está en la raíz, y se llama passwd. Y la información está acá. Primer parámetro, o primer elemento acá, nombre de usuario. 2 puntos, significa que estoy separando al siguiente. La X tiene que ver con la contraseña. 2 puntos. El user ID, 2 puntos. Group ID, 2 puntos. Home directory, que sería dónde está el home de su usuario, la ruta. 2 puntos. La terminal a la cual accede cuando quiere iniciar sesión. En este caso, estar accediendo al bin batch. ¿Profesor, qué significa el 1001? El user ID. Fíjate que si ahora creo otro usuario, por ejemplo, user ¿Por qué se repite? A, ¿ah? ¿Por qué se repite? Porque uno es el user ID y el otro es el group ID. Recuerda que si utilizo el ID y el nombre de usuario rulk, me entrega los dos por separado, UID, GID, user ID y group ID. Y aparte los grupos a los cuales pertenece, puede pertenecer a más de un grupo. Si creo otro usuario, user add, pongámosle un nombre. Edward. Ya, pongámosle Edward. ¿Está escrito así? No. Duar. L. Duar. D. ¿Así? Sí. Chileno. Si ahora hago un ID de Edward, me dice que el user ID es el 1002 Siguiente. y el group ID es el 1002. Va a ir incrementando. Ah, claro. Siempre uno. Todo el mismo. Si ahora quiero ver los últimos dos usuarios que creé, Vamos a hacer root. T-N2 etc passwd. Ahí tengo los dos usuarios que creé. Fíjense que el home directory de los dos usuarios está en la carpeta home y luego viene el nombre del usuario. Eso lo crea por defecto. Es decir, el home directory de cada usuario que no sea root debería estar en el home. Pero eso lo puedo modificar. O sea, por defecto lo hace así. Pero yo puedo personalizar todo. Recuerden que en Linux la ventaja es que es todo personalizable. Yo puedo modificar cada cosa que esté en el sistema. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, le digo que el usuario, user add, por ejemplo, teleco. Bueno, antes de eso, user add ---- gel, para que veamos los elementos que hay. El "-c" me agrega un comentario. Modifica el campo geekos de la cuenta. Este es el que está con estos 2 puntos. Exacto. Veamos. User add, "-c", si el comentario contiene espacio, lo pongo en comillas dobles. Por ejemplo, usuario teleco y le voy a poner teleco. Fíjense que no mandó ningún error. Pero que creó el teleco y con el comentario. El "-c", todo esto sería el comentario. Yo le voy a haber puesto cualquier cosa acá. Pero como hay un espacio entre medio, tengo que usar comillas. Si no, me va a tomar como que el comentario es usuario y me crearía un usuario teleco y este me mandaría un error. Si no tengo espacio, lo escribo sin las comillas. Solamente se puede crear, o sea, se puede realizar cuando se crea el usuario. No, se puede modificar. Primero estamos viendo la creación, después vamos a ver la modificación y la eliminación. Dígame. ¿Qué es el teléfono al final? El usuario. Por ejemplo, voy a crear un usuario. Y este usuario se llama Teleco 2. Pero también tiene el nombre de usuario Teleco. O le pongo INACAP. Usuario Teleco INACAP.
El comentario puede ser cualquier cosa. Lo creó. Voy a revisar los últimos dos usuarios creados. Ahí dice. Entonces fíjense, el Geekos, que es este campo, uno es usuario Teleco y otro usuario Teleco acá. Es el comentario. Le mostró los últimos dos creados porque no mostró ni el 1 ni el 2. Menos N, 2. Muéstrame las últimas dos. Vale, El número que acompaña a la N es la cantidad de líneas que me va a mostrar. vale. Por defecto el tail, si no pongo el menos N, me muestra las últimas 10. Entonces, nuevamente, user menos G. A todo esto ya están definidas las fechas de la evaluación, ¿la revisaron? Sí. El Tenemos martes. prueba el 3 de septiembre, Martes. martes. ¿Este martes? Para que el Entonces, 18 va a ser la pleno. claro. Ya. Entonces el menos C corresponde a un comentario. Si utilizo el menos U minúscula, le cambio el user ID, el identificador de usuario de la nueva cuenta. Entonces yo le digo user add menos U, el último era el 1002, 1003, ¿cuál era? El 4. Ya. User add y le voy a decir menos U 2000. En vez de 24 Va a ser el 2000. ¿Qué usuario? Teleco 3. Si ahora nuevamente hago No, el tail menos 2, fíjense que ahora el user ID y el group ID corresponde al 2000, saltó del 1004 al 2000. ¿Qué pasará si ahora creo un usuario así nomás? User app No, voy a agregar el 2005. Teleco 4 El 1005, perdón. 1005 1005. O 2005. o 2001. 1005. ¿Qué anda más? 3005. No, 1005. 1005. 2001. Cuando nosotros modificamos el user ID, va a buscar en la lista cuál es el último usuario con su ID creado y va a seguir creando. Entonces, si nos mandamos un salto del 1004 al 2000, estamos perdiendo casi 1000 usuarios. Claro. Pero después nosotros podríamos hacerlo a manito, sabiendo que el último usuario estaría, veamos, N3, el último usuario en 1004. Yo le puedo decir acá, user add menos U 5 para Teleco 5. Entonces ahora me saltó al 1005. Si creo un nuevo usuario, ¿qué ID tendrá? 1006. No. User add 2000. Teleco 6. 1006. Oh, 2002. Busca el más alto. Dentro de la lista busca todos los que hay, llega hasta el último y el más alto continúa. Lo que pasa es que esto tiene un contador y le va mostrando los usuarios que se han ido creando por el user ID. Entonces siempre va a tomar el más alto de la lista. Pero se dan cuenta, yo puedo ir cambiando el user ID sin ningún problema. También lo puedo modificar. ¿Y cómo se modifica un usuario? Si con user add modifico, creo con user mod, user modify, modifico un usuario. Menos help. Y fíjense que la lista de los parámetros son casi las mismas. Menos C, me cambia un nuevo valor para el Geekos. El menos G me cambia un grupo. El menos U cambia el UID. Fuerza del. Entonces fíjense, user mod, le digo menos C para cambiar el Geekos. Voy a decir este es ¿Qué se llama? comentarios. Buena pregunta, no tengo idea.
Nunca me interesaba buscarlo. ¿Y ese comentario qué es? No sé qué será Geekos, debe ser una sigla de algo. Y este era Teleco 6. Fíjense que acá no utilicé las comillas. Yo podría poner comillas acá ¿Ya? para respetar los espacios. Pero como no uso comillas, este backslash le está diciendo que continúa un espacio y que no es un parámetro aparte. Entonces tengo dos opciones. Con comillas, si tengo problemas con el backslash, uso comillas, me hace más fácil. Si me acostumbro con el backslash, significa que aquí viene un espacio y aquí como no viene un backslash, este es otro atributo que le estoy pasando al C comando. Y mejor comillas. Al gusto del consumidor, no hay ninguno mejor ni otro peor. El mejor, entre comillas. Si usted lo dice, será. Es cosa de gusto. Yo siempre les voy a enseñar varias formas de hacer la pega. Ustedes cogen cuál les sirve. Ahora, si en la prueba yo le digo tienen que ser de tal manera, entonces es importante que las manejen todas, pero si se acostumbran con una, da lo mismo después cuando trabajen. Todos los caminos llegan a Roma. Entonces voy a revisar el último usuario y me agregó el comentario. Este es un comentario. Estos son comentarios. Ya, entonces modifiquémoslo de nuevo y sería un comentario. Y si reviso, cambió. Entonces el user mod o user modify puedo cambiar cualquier información del usuario, de la cuenta. Ahora fíjense, este elemento acá, la X, corresponde a la contraseña. ¿Le he creado contraseña al usuario? No. Vamos a revisar. Y eso se hace revisando un archivo. Puedo utilizar también el tail menos N6 para revisar los últimos 6 usuarios de un archivo que está en etc y se llama shadow. ¿Qué me muestra acá? ¿Con qué información necesito acá revisar? Primero, el nombre de usuario, Teleco 2, 3, 4, 5, 6. Y el segundo elemento corresponde a la contraseña. Si me aparece ese signo de exclamación, significa que no tiene contraseña. ¿Ya? Doble exclamación El chat me muestra la información de las contraseñas encriptadas. Por ejemplo, quiero cambiar la contraseña de un usuario. Pass WD y el nombre de usuario, por ejemplo, Teleco 6. Me dice, cambiando la contraseña del usuario Teleco 6. Nueva contraseña. Voy a poner 1, 2, 3, 4. Me dice, contraseña incorrecta. La contraseña tiene menos de 8 caracteres. Vuelve a escribir la nueva contraseña. Prueba. 1, 2, 3, 4. Todos los símbolos de autenticación se cambiaron. O sea, pasó. Aunque el sistema me alegue, yo soy el usuario root. Yo puedo hacer lo que quiera en el sistema y el sistema no me puede decir nada. Aunque me alegue, hace los cambios igual. Entonces, si estoy como usuario normal, utilizo el mismo comando, passwd, pero para cambiar mi contraseña. Pero no puedo hacer una contraseña simple como lo puede hacer el root. Entonces, revisemos ahora. Profesor, pero la duda tengo ahí, ¿el comando del menos N o el shadow el que muestra las claves? A ver. Primer parámetro. Tail. Revisa la última línea del archivo. Sí. Cuando le paso el menos N y un número, le estoy diciendo cuántas líneas quiero ver. ¿De quién? De este archivo. El archivo sería este, porque esta es la ruta completa para llegar a ese archivo. Y el archivo es el que tiene todas las contraseñas. El que tiene todas las contraseñas. Eso estaría en el chat. Entonces, fíjense. Ahora, Teleco 6, 2 puntos. Los otros 2 puntos terminan acá. Significa que la contraseña parte aquí y termina acá. O sea, todo ese chorizo que creo es la contraseña encriptada de 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué es lo que nos importa aquí? Los primeros 3 caracteres. Peso, 6 pesos. Nosotros tenemos 3 opciones para crear contraseña o encriptar las contraseñas Linux. Una sería peso 1 peso, la otra peso 5 pesos y la última peso 6 pesos.
¿Qué significa eso? El tipo de encriptación. Cuando veo los primeros 3 caracteres me va a decir cómo se encriptó esa contraseña. La primera corresponde a MD5, una forma de encriptar que está ultra y recontra vulnerable, ¿sí? Fácil de hackear. ¿Cómo funciona? Que en base a esto yo paso un algoritmo y me entrega la contraseña original. Me desencripta algo. El peso, 5 pesos, corresponde SHA-256 y la otra SHA-512. Va cambiando el nivel de seguridad. El más alto, el peso 6 pesos. Entonces, por defecto ahora, si no me equivoco, todos los sistemas Linux deberían venir con SHA-512, pero antiguamente venían con MD5. Y así han ido cambiando a medida que ha avanzado la historia de sus sistemas operativos por un tema de seguridad. Quizás el próximo año, si sacan otra forma de encriptar, también la cambien. Pero hasta el momento tengo esas 3 opciones: peso 1 peso, peso 5 pesos, peso 6 pesos. ¿A qué corresponde? Al tipo de encriptación. Por ejemplo, si yo les digo qué tipo de encriptación tiene el usuario, y acá en vez del 5, del 1, o sea, del 6 pasa un 1. Ustedes dicen, MD5. ¿Cuál es la contraseña? No tengo idea, porque no me interesa que me desencripten esto. Me interesa que en esta parte ustedes entiendan cuál es el tipo de encriptación que se utiliza. ¿Cómo se modifica? El tipo de encriptación, hay un archivo de configuración que lo vamos a ver más adelante, en donde nosotros le podemos decir cuál es el tipo de encriptación. Claro, porque esa es otra parte de otro archivo, que si lo modificamos ahora, nos va a complicar la parte de creación de usuario, que es la parte que tenemos que hoy día para la prueba. Entonces, si les meto más materia, peor para ustedes. Profesor, ¿podría, cómo llegó, no me acuerdo cómo llegó a cambiar la contraseña? PassWD, el nombre del usuario. ¿Perdón, Paz? PassWD. Y el nombre del usuario. Entonces la voy a volver a cambiar. Le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Si reviso nuevamente el archivo, fíjense que la encriptación cambió. Pero la misma, el mismo tipo. 6 pesos y parte con Q, 6 pesos ahora parte con 4. O sea, la encriptación es diferente. Pero la misma tipo. El mismo tipo, pero la contraseña es diferente. Entonces acá está la clave encriptada. De hecho, así se guardan en las bases de datos. Se guardan encriptadas las contraseñas. Entonces, ¿queda claro cómo crear usuarios? Sí. Para agregar contraseñas. Por ejemplo, si me quiero cambiar contraseña, digo su espacio teleco6, que era el usuario que tiene contraseña, y me pide, o sea, pasa, no me pide contraseña. Lo que estoy haciendo ahí es cambiarme a la cuenta del usuario teleco. Si no paso el signo menos, no me va a cambiar acá el nombre de usuario y no me va a cargar el shell, que es la terminal con todos sus archivos de configuración. Entonces, si no paso el menos, no me carga la configuración del usuario teleco. Entonces, si ahora digo PassWD solito, lo que va a hacer, me dice cambiando la contraseña del usuario teleco 6, el que está logueado. Introduzca contraseña actual, 1, 2, 3, 4, 5. Ingrese nueva contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contraseña incorrecta. La contraseña es demasiado parecida a la anterior. Veamos ahora. QWERTY. La contraseña tiene menos de 8 caracteres. Nueva contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La contraseña es demasiado parecida a la anterior. 8, 7, 8, 7, 6. Fíjense que se ha agotado el máximo de los intentos. Ya puedo cambiar 3 veces. Vamos de nuevo. Contraseña anterior. Nueva contraseña. La contraseña tiene menos 8 caracteres. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puse QWERTY UI. Me dice la contraseña no supera la verificación de diccionario. Está basada en una palabra de diccionario. Entonces, el sistema automáticamente para los usuarios que no son administradores no les deja cambiar la contraseña a no ser que tenga un mínimo de seguridad. ¿Qué significa eso? Que tenga mayúscula y minúscula, que tenga al menos 8 caracteres, utilice caracteres especiales y números.
¿Cuáles son los caracteres especiales? Ñ, arroba, signo gato, todos los caracteres que están en el teclado. Puedo utilizar los puntos, los guiones. No necesariamente tiene que ser con mayúsculas y minúsculas. Si tienes No necesariamente, pero la idea es que sea una contraseña robusta, Letra y número. Sí. que tenga letra, número y lo ideal es que también tenga caracteres especiales. Es básicamente el mismo tipo de validación que tienen las páginas como Facebook cuando quieren cambiar contraseña y dice contraseña demasiado débil, o en las cuentas de Twitter o lo que sea, generalmente le piden el mismo tipo de encriptación. Ahora, que eso se asegure de otra cosa. Tener una contraseña de 4 caracteres y una de 10 caracteres, no hay mucha diferencia. La diferencia va en la cantidad de niveles de seguridad. Es decir, yo puedo tener doble autenticación que este sistema no lo tiene. Por ejemplo, cuando quieran tener plataformas seguras, por ejemplo, cuentas de Facebook, Twitter, las redes sociales, algunas les dan la opción de doble verificación, igual que el correo. Es decir, primero me verifico en la aplicación y si la contraseña está correcta, me verifica en el teléfono y el teléfono tengo que habilitar para poder ingresar a la aplicación. Y la mejor seguridad supuestamente son triple nivel de autenticación. Una es algo que yo sé, la contraseña. La segunda, algo que yo tengo, un teléfono, estos pinpads que vienen para las cuentas bancarias. Y tercero, algo que yo soy, que vendría siendo la parte biométrica, con huella dactilar, retina, ese tipo de seguridad de 3 niveles se supone que es más segura. Así tendríamos triple nivel de autenticación. Algo que yo sé, contraseña, algo que puedo memorizar, algo que tengo, un dispositivo físico, un pinpad, una tarjetita, y lo otro sería algo que yo soy, que tiene que ver con algo físico de la persona. Entonces, la contraseña no la puedo cambiar a no ser que sea usuario root para tener contraseñas cortitas. Ya. Entonces, si yo les dije acá que el usuario de Teleco 6 tiene su home directory en la carpeta home Teleco 6, yo puedo cambiar ese directorio. ¿De lugar? Lo puedo cambiar. Es decir, si ya no lo puedo mandar a un lugar que no sea el home. Por ejemplo, usermod --gen. ¿Qué me dice? Que -m mueve los contenidos del directorio personal a un directorio nuevo. Solo se usa junto con -d. Dígame. ¿Cómo salió del usuario? ¿Ah? ¿Cómo salió del Con exit. Exit te va a cambiar el usuario root. O con control D también lo hace. Si usas control D varias veces, va a salir el usuario Teleco, después del usuario root se cerra la terminal. Entonces, el -m, que corresponde a mover el directorio del usuario, tiene que ser utilizado con el -d. Aquí dice, solo usar junto con -d. ¿Cómo sería eso? Les digo ahora, usermod -d, le paso un directorio, por ejemplo, a la raíz, voy a dejar una carpeta que se llame teleco. Y voy a modificar -m el usuario teleco 6. Entonces estoy diciendo, modifica el usuario cambiando su directorio, su home directory, al directorio teleco que está en la raíz, que no lo había creado, sino que esto lo está creando, y muévelo para el usuario teleco 6. Si ahora reviso nuevamente el archivo, ahora me dice que su home directory no es home teleco 6 como está en el otro usuario, sino que ahora es simplemente /teleco. Entonces ahí lo que estoy haciendo es mover el directorio completo del usuario. Sus carpetas de configuración, los archivos que tenga guardados, las descargas, documentos, lo que esté en el escritorio, todo. Todo lo que tenga el usuario Teleco 6 se está moviendo. Todo el directorio. Entonces, Todo el directorio del usuario Teleco. Todo. directorio. ¿Qué incluye eso? Archivos de configuración. Incluye archivos de configuración, las carpetas, por ejemplo, de documentos, descarga, escritorio, imágenes, música, las típicas que encuentran en todos los sistemas operativos. Entonces todo eso lo estoy moviendo con el -d más el -m.
¿El menú F de mover? Sí, en mover. Move directory. Pero Si no sé lo que significa, disculpe, profe, Sí. ahí movió todos los archivos de un usuario, los movió, Lo de otro. los movió y los dejó dentro de la carpeta o de los archivos de otro usuario, ¿cierto? Los No. duplicó. fíjate, si yo hago un ls de la carpeta home, ahí tengo todas las carpetas de los usuarios que están creados. Edward, Root, Teleco, Teleco 2. Si hago un ls de la raíz, fíjate que en las carpetas acá solamente tengo Teleco. ¿Qué voy a hacer? Voy a mover la carpeta del usuario root acá a la raíz y le voy a poner otro nombre. ¿Cómo lo hago? ¿Se usa el mismo nombre? ¿Ah? Se puede usar, pero para que vean que no necesariamente tiene que ser igual, lo voy a cambiar. Le voy a decir usermod Menos D. menos d Slash. slash, le voy a decir root home ¿Por qué? Ah, menos m el nombre de usuario. Root. Se movió. Si hago un ls del home, ya no me aparece la carpeta root, porque desapareció, la movió. está en la. Si hago un ls de la raíz, ahora me aparece el root home, que está acá. Ah, pero eso es el nombre. Entonces me mueve el directorio y lo posiciona en otro lugar. Y puedo usar un nombre diferente al usuario. Ahora, que tenga concordancia es importante. O sea, si el usuario se llama Juan, no le voy a poner Pedro a la carpeta y anda a hacer de quién es. Lo Pero importante es que no, tenga el no nombre de entiendo eso. para qué sirve eso, profe. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, yo tengo usuarios de contabilidad, los de administración, los de ventas. ¿Ya? Y quiero que cada carpeta de estos usuarios tiene distintos servidores o en distintos discos duros, perdón. Los puedo mover. Entonces tengo un disco duro con toda la información de venta, de contabilidad, y esas carpetas también después las puedo compartir. Es decir, yo puedo decir que todos los usuarios de ventas tengan el home dentro de la misma carpeta venta. Y van a compartir ese directorio. Entonces puedo hacer directorios compartidos. Y eso lo vamos a ver después. Que tenemos que ir a la próxima clase de directorios compartidos. Entonces esa raíz que usted creó es como una unidad virtual, ¿cierto? No, una carpeta dentro del disco duro. Es como tiene la carpeta mis documentos, mis imágenes, mi música, y tú organizas cosas. Esto es igual, con la diferencia que va a tener archivos de configuración. Profesor, Diga. ¿Cómo se llama? si esos departamentos de la. Todos tienen que trabajar con Linux. Si quiere poner toda la información de todos los usuarios, todos tienen que estar trabajando en Linux. ¿No? Sí, pues, en este sistema operativo. Es como que, no sé, pues tuviera un auto, un Ferrari, pero te vayas en un Charade y decís, no, que voy en un Ferrari. No funciona. Todo Linux. Tiene que estar dentro de Linux para que funcionen los comandos Linux. Pero los usuarios también tienen que trabajar en Linux. Sí, pues si no, no podrían venderse al sistema. Ya. Es como que tú trabajas en el computador, no sé, pues de tu compañero y lo tienes en la casa y tú estás por acá sin conexión a internet, sin nada. No puedes. Aunque tengas que dar la cuenta, no puedes hacer nada. No Windows. No Windows. Ahora, después hay una forma de crear lo que son un servidor de cuentas de usuarios, donde yo me conecto vía internet a un servidor, traigo mi entorno gráfico al computador en el que estoy trabajando, pero todos los archivos quedan guardados en un servidor lejos, que es un servidor LDAP, que también lo podemos ver al final, que es la parte de servicios. Entonces nosotros podemos mover los directorios. ¿Qué información tienen los directorios? Por ejemplo, voy a hacer un ls del usuario root. Las carpetas por defecto, documentos, imágenes, músicas, descargas. Pero también hay archivos ocultos, es decir, si hago un ls, menos A para que muestre todo, me va a mostrar los archivos que parten con un punto. ls listar, list. Y el menos A significa on, muestra todo. ¿Qué muestra? Los archivos que son ocultos. ¿Y cuáles son los archivos ocultos? Solamente los que partan con un punto. Es decir, si yo en Linux le pongo una carpeta, cualquier nombre, pero parte con un punto, automáticamente queda oculta. Se esconde. Entonces, para verla, tengo que usar el menos A. ¿Cuáles son estos archivos? Batch History, Logout, Profile, Batch RC. Revisemos el History. ¿Qué es lo que tiene? Voy a hacer un cat de punto batch rc history y tiene archivo del historial. El batch rc
tiene información de algunos alias que los vamos a ir buscando después, los vamos a crear, y tiene información global del archivo de configuración. Si reviso el batch logout, me dice cuál es la terminal que utiliza para salir. Logout. Entonces son informaciones del archivo de configuración que tiene el usuario. Ya. Entonces para crear usuario, user-add, para modificar user-mode. Los parámetros, si no lo saben manejar, recuerden aplicar el menos menos g. Entonces yo digo, ya, no sé cómo modificar. Chuta, user-mode, menos menos g. Estamos pidiendo ayuda. Y aquí me está apareciendo una información. Entonces menos C para cambiar los comentarios, menos D, directorio personal, fecha de expiración, los grupos, el M para mover, el U, user ID, menos R para el directorio chroot. Ahora, si con user add puedo agregar un usuario, con user mod puedo modificar un usuario, ¿cómo lo podría borrar? Del User del, perfecto. User delete, vamos a borrar un usuario. Por ejemplo, el usuario Teleco. ¿Me alegó? No, lo borró. Si hago un tail de etc pass wd, se van a dar cuenta que el usuario Teleco no está. Desapareció de la configuración. ¿No te pide nada para borrar? Si el usuario solamente. contraseña? El usuario. Ah, sí, porque siempre el usuario. User del, el nombre de usuario. Pero ¿qué pasa? Que si ahora digo ls del directorio home, sí me aparece el directorio home o el home directory del usuario Teleco. Cuando yo le digo user del y el nombre de usuario, me borra el usuario, pero no su documento. Es decir, si usted está en una empresa y desvinculan a un trabajador, uno elimina la cuenta de usuario, pero mantiene los archivos por un tema de respaldo. Entonces es más fácil, eliminamos la cuenta de usuario, mantenemos los archivos. Por ejemplo, si quiero eliminar el usuario En Teleco Windows 2, también quedan dentro de la carpeta Windows. ¿cómo? En Windows también quedan dentro de la carpeta Windows. Sí, pero si yo le paso el parámetro menos R, es decir, voy a eliminar Teleco 2, pero de forma recursiva, ¿qué es lo que hace? Me borra también las cuentas de usuario. Me borra la cuenta, o sea, el home directory, me borra la cuenta de correos, el home del correo. Si ahora hago un ls del home, ya no me aparece el Teleco 2, porque también me borró su directorio. Entonces si hago user del menos menos help, fíjense que el menos R, el remove, elimina el directorio personal y el buzón de correo. ¿Y ahí borra todo, ¿cierto? Borra todo. ¿Con cuál? Con el menos R solamente. El menos R minúscula, sí. El user del solamente borra el acceso. No, el user del borra un El usuario. usuario. Pero si aparte de borrar el usuario quiero borrar todos los archivos que mantenía, le agrego el menos R. Sería user del menos R, el nombre del usuario, y estaría borrando el home directory y el buzón de correo. Entonces así puedo borrar completamente los usuarios. ¿Ah? Todos los archivos. Todos los archivos. El correo y Ahora, cuando nosotros trabajamos con el tema de cuentas de usuario, generalmente borramos la cuenta y mantenemos el archivo por un tema de seguridad. Si estamos trabajando en una empresa y echamos un trabajador por cualquier cosa, no sé, porque compartir información privada de la empresa en otro lugar, tú tienes el respaldo de la información que tiene su equipo, de sus correos, de qué fue lo que mandó. Entonces toda esa información queda ahí. Y evitamos borrar su archivo y usar nomás el nombre de usuario. Y en caso extremo que no necesitemos esa información, tengamos los servidores llenos, que pasa poco, borramos sus archivos. No sé, pues el usuario se dedicaba a bajar películas de la pega y tenía el home directory lleno de películas y tenía saturado el disco duro. Entonces nos borramos todo. Entonces se le permite el menos R. Ahora, ¿qué usuarios hay? ¿Cuántos usuarios quedan? ¿Cómo lo puedo ver? El S home. El S. LS home. O sea, tengo el usuario Edward, Teleco, Teleco 3, Teleco 4, Teleco 5, un Linux. root murió.
No sé, Cambio de directorio. le estoy preguntando a ustedes cómo lo veo. Con el ls punto A, va menos A. Ya, ls menos a. Vale. ¿Está? No. LS. ¿Dónde se guarda la información de los usuarios que creé? No, lo cambió a LS la barrita, ¿cómo se llama? El latch. ¿Dónde está un archivo que me muestre la información de los usuarios? En la raíz. La raíz. Me suena tail, etc, passwd. A lo último creado. Ahí tengo los usuarios que existen, todos los que están creados. Si yo elimino un usuario, va a desaparecer de acá. Todos los usuarios que se van a quedar va a ser desde el 1001 en adelante. En realidad desde el 1000, que sería el Linux. Todos los usuarios que sean desde el 1000 hacia adelante son usuarios que han sido creados, son usuarios de sistema. Todos los que sean desde el 0 hasta el 999 corresponden a usuarios de aplicaciones. Por ejemplo, VBox App 989. ¿Qué significa? Que este usuario corresponde a una aplicación. El número del user ID es menor a 1000. Si revisamos el que viene antes del Linux, que es el 1000, fíjense, dice TCP/DAM 72, SSHD 74, y aquí están saltados. Pero los usuarios que yo voy creando son consecutivos y parten en el 1000. Es decir, yo le pregunto, ¿cuál es el primer usuario que se creó en el sistema? Busco el primero más cercano a 1000. Si yo borro el usuario Linux, por ejemplo, para eliminarlo, ustedes decían userdel -r para que borremos todo de Linux. No, rotos. Se borró. Si ahora reviso y les pregunto en la prueba, ¿cuál fue el primer usuario que se creó en el sistema? El 1001. Rule. Eso sería. Ahora, ¿está el usuario root ahí? ¿Ah? ¿Está el usuario root ahí? No. ¿Lo ven? ¿El root? No. Porque ese lo podemos ver con el head. Head, Los primeros. etc, passwd. Y de hecho podría ser -n1, porque va a ser el primero. Menos. Rots. Si hago -n nomás, o sea, sin el -n, Más los 10 primeros. los 10 primeros, y se van a dar cuenta que el primer usuario que se crea en el sistema es el usuario root que tiene el user ID 0, el group ID 0. Root, el geekos, comentario. /root, su home directory. Bin batch, su terminal. Entonces el primer usuario que se crea en el sistema es el 0. Luego el user bin tiene el UID 1. El daemon, que corresponden a los demonios, a los servicios que se están ejecutando, el 2. Y así va subiendo. Pero fíjense que ADM, user ID 3, group ID 4. Y aquí van cambiando. Yo puedo cambiar los grupos. Entonces, ¿le queda claro cómo muestra la información este archivo? Ahí está mostrando el usuario, Sí. Ahora, pero no sabe el otro. ¿cómo? No sale el otro usuario. ¿Cuál es? Los rules y todo lo demás. Todos, pero yo usé el head para mostrar las primeras líneas. Ay, Si yo hago un less del archivo etc passwd, me lo muestra la compaginación, es decir, yo puedo deslizar con las flechas del teclado y bajar, y al final voy a tener los usuarios que creé. ¿Cómo era? ¿Les? Les, Lees el otro. ¿Les el de C? password. Lees todo. les lo que hace es paginarme un archivo, es decir, yo puedo revisarlo y desplazarme. ¿Para qué me sirve? Si estoy en una terminal que no tiene un scroll, es decir, la pantalla negra con letras blancas, no tengo un scroll para desplazarme y ver el archivo. Uso el les y me permite la paginación. Y puedo subir, bajar y moverme hacia los lados. ¿Y por qué no vamos? Con la flecha del teclado. Una flecha de desplazamiento en el teclado. Ya. Entonces yo les decía cuáles son los usuarios que están creados. Tenemos Rule, Edward, Teleco 3, 4, 5 y 6. Comando cage, follaje, no sé cómo le quieran decir. El comando cage, ¿qué es lo que hace? Modo de uso del usuario. Dice, establece el último día de cambio de la contraseña a último día.
establece la fecha de caducidad a fecha CAD, muestra el mensaje de ayuda. Esto tiene que ver con la configuración de las cuentas de usuario. Si yo ejecuto esto, miren, cache menos L de RULC me muestra la información de caducidad del usuario. Es decir, el último cambio de contraseña, agosto 28, 2019. La contraseña caduca, nunca. Contraseña inactiva, nunca. ¿Cuándo caduca la cuenta? Nunca. Número de días mínimo entre cambio de contraseña, 0. O sea, puedo cambiar la contraseña cuando quiera y no tengo que esperar. Es decir, yo le podría decir que usted puede cambiar la contraseña y si la cambió, tiene que esperar mínimo 3 días para volver a cambiarla. Número de días máximo entre cambio de contraseña, 99.999 días. Es decir, si yo no cambio la contraseña, tengo 99.999 días para cambiarla. Ahora, yo le puedo decir, no, usted todos los meses tiene que cambiar las contraseñas por un tema de seguridad. O si soy un poquito más perseguido, le digo, cámbiamela toda la semana. Hay empresas que son un poco más complicadas con el tema de seguridad y todas las semanas te están pidiendo cambiar la contraseña. Cosa que si alguien te robó la contraseña, no tenga tiempo para acceder. Ahora, si nos ponemos en modo paranoico, lo cambiamos todos los días. ¿Se puede configurar desde acá? Porque ¿qué pasa? Que tú abres tu computador, hay gente que en el horario pega, en el computador de la pega, se mete a redes sociales, se mete a las páginas para ver fútbol, y la mayoría de esas páginas tienen caché. Y si tienen acceso al caché, pueden acceder a mucha información en el equipo. Y si el sistema tiene una falla de seguridad, explotan esa falla de seguridad con algún exploit y te sacan toda la información. Entonces, el tema de las contraseñas son sensibles. Por eso te dan esta opción de cambiarla. Y luego tenemos el número de días de aviso antes de que caduque la contraseña 7. Es decir, una semana antes te está diciendo tu contraseña va a caducar, cámbiala. ¿Cómo lo cambiamos? No sé, revisemos. Cache menos G. Ahora, ¿M mayúsculo? ¿ah? ¿Menos M mayúsculo o no? ¿Cuál? ¿Menos M mayúsculo o no? Establecer el máximo de días antes de cambiar la contraseña. Porque Veamos, si revisábamos, decía que el día máximo entre cambio de contraseña era eso, ¿cierto? Por defecto. ¿Es por defecto? Sí, por defecto. Entonces, si yo reviso acá, me dice M mayúscula, el número máximo de días antes de cambiar la contraseña. Ya. Entonces yo le digo ahora 6 menos M. menos M mayúscula, Le coloco el número. 100 días, ¿eh? O no. RULC. La RULC. Si no alegó, revisemos. ¿Cuántos días tengo para cambiar la contraseña? 100. ¿Qué más podemos cambiar? El aviso. El aviso, el warning. Warning. Revisemos qué es lo que tiene. 7. Warning 7. Yo voy a decir que a RULC le vamos a cambiar el warning a 3 días nomás. Ya es. Entonces reviso ahora 3 días. Excelente. Ahora, Y habría mínimo que de cambiar. días entre cambio de contraseña. 0. Menos Significa que no tiene que esperar. Y eso es menos M minúscula. minúscula. Y voy a decir que tiene que esperar 3 días para cambiar la contraseña. Si reviso, número mínimo de días entre cambio de contraseña, 3. Revisemos. Su guión espacio RULC. Pas WD para cambiar la contraseña. Contraseña actual. ¿Qué contraseña tenía? ¿Tiene contraseña el usuario RULC? No. Revisemos. ¿Cómo reviso? ¿Cómo reviso si el usuario tiene contraseña? ¿No era type? Ah, está ahí. Está ahí. Debe estar en lo menos 10. En Shadow. Si reviso RULC, ¿tiene contraseña? No. 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 Entonces, como usuario root, le voy a cambiar contraseña. Pas WD RULC
y la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4. Cambié la contraseña, reviso el archivo y ahora root tiene contraseña. Estamos ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiarme a la cuenta de root, sub espacio guión espacio root. Cuando utilizo el guión significa que estoy cargando todos sus archivos de configuración. Ya. Si no paso el guión entre medio, sigo accediendo con la configuración del usuario root. Entonces cada vez que queramos cambiar, pasamos el guión. Y ahora, passwd, contraseña actual, 1, 2, 3, 4. Debe esperar más tiempo para cambiar la contraseña. ¿Por qué? Porque la contraseña se cambió recién y da lo mismo que la cambió el root. Entonces, si ahora le digo que root va a tener un mínimo de 0 días para cambiar la contraseña, ahora sí podría usar el passwd. Contraseña actual 1, 2, 3, 4, nueva contraseña. La contraseña. La contraseña está basada en un diccionario. Contraseña nueva. Está basado. Pero aquí no tiene basado. Ya, ponle aquí la contraseña. 5. Está bien. Las contraseñas no coinciden. Ya se me olvidó cuánto. Ya, ahí cambió la contraseña. ¿Cuál es? No, bien. QAWS fue un cuadro la teca. Pero se dan cuenta, yo le puedo decir al usuario cuándo puede cambiar la contraseña, cuándo expira, y todo eso con el comando cache o shake. Menos help, y tengo las opciones para el cache. Entonces con eso puedo cambiar la configuración del usuario para la inicialización, para la contraseña. Ya. Entonces, vamos a revisar acá. ¿Tienen dudas hasta ahora? Pregunten, porque si se quedan con la duda, vamos a hacer que van a quedar colgados. Digan. No, No, para que los usuarios. para cambiar contraseña siempre va a ser passwd más el usuario. El Pero usuario, estando dentro del usuario. no, esto Estando en como root. root. Como root puedes cambiar la contraseña de cualquier usuario. Como un usuario normal, solamente pass WD, porque puedes cambiar la contraseña tuya, la de tu usuario. Profesor, Dígame. el usuario que uno crea lo puede también dar atributos para que sea root también ese usuario. Le podemos dar permisos especiales, pero no para que sea root. No puede haber otro root. Se supone que hay solamente un root en el sistema, Ah, ya. que esto es un tema jerárquico. Puedo tener otro que tenga los mismos permisos, pero no va a llegar a ser root. Siempre hay uno que es el superior, que es el root. Pero podemos darle permisos similares. Y eso lo vamos viendo ahora con el tema de las carpetas. Nosotros vamos a ver permisos y esos permisos pueden dársele al usuario. Ya. Estoy como usuario root. Voy a usar un ls-l. Listado. ls-l, lístamelo, pero en forma de lista, en una sola columna, eso es el "-l". Que también puedo hacerlo con doble L, es una abreviación del list ls-l. O sea, es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Esto de aquí. El primer elemento me dice si es un archivo, si es un directorio, y si por algún lado aparece una L, es un link, un enlace. ¿Recuerdan que hay unos enlaces simbólicos, blandos y duros? ¿Recuerdan? LN-S y LN solito. No se preocupen que lo vamos a ver al tiro. Lo que me interesa es que el primer parámetro le está indicando si es un usuario, o sea, un archivo, si es un directorio, si es un link. Luego tenemos todo este chorizo acá que corresponde a los permisos de ejecución, o sea, los permisos del usuario. Luego tenemos el usuario que es dueño, el usuario propietario, y luego tenemos el grupo propietario.
Es decir, para esta carpeta que se llama descargas, el dueño, el usuario dueño es root y el grupo dueño es root. Por defecto es el mismo usuario. Pero eso lo vamos a cambiar después. Ahora, ¿cómo funcionan los permisos? Los permisos tienen esta estructura. RWX son los que aparecían ahí en el listado. R tiene un valor numérico de 4. Read, leer. Permiso, 4. W, 2. Escritura, write. Y para ejecución, 1. Entonces, yo puedo sumar los permisos. Es decir, si yo quiero que un directorio tenga permisos de lectura, escritura y ejecución, 7. Si quiero que solamente tenga permisos de lectura y ejecución, sumo 4, 1, 5. Si quiero que tenga solamente de lectura, 4. ¿Por qué? Porque los permisos que no tengan van a ser 0. ¿Qué pasa si quiero que un archivo no tenga permisos ni de lectura, ni de ejecución, ni de escritura? 0. Exacto. Entonces yo puedo ir jugando con el tema de los permisos con esos números. Perdón, los permisos están ¿en qué está el permiso? ¿Ah? Ah. RWX 421. ¿En qué está el permiso? Adelante. Si hago un LL, miren, voy a ingresar a CD, escritorio. Si hago un LS, no hay nada. ¿Ya? Voy a hacer un touch de archivo 1. Voy a crear varios archivos en verdad. Voy a crear desde el archivo 2 hasta el 15. Lo que hice ahí fue crear archivo 2 hasta el archivo 15, que serían 12 archivos. Si hago un LL, fíjense que tengo todos esos archivos. Esto me permite abreviar y generar archivos con números consecutivos, que son esas llavecitas. ¿Qué hizo? Me creó el archivo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 15. Esos son los que tenemos acá. Ahora, ¿qué permisos tienen esos 14 en total. No me equivoco. 15 menos 2? ¿Cuántos son? Son 13. ¿no? Más el archivo 1. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 archivos. Crea el primero y después del 2 hasta el 15. No, pero los permisos yo sí. Ah, los permisos. ¿Qué permisos tengo aquí? De- Se van sumando de a 3. Es decir, el primer elemento ya les dije que correspondía si el archivo, directorio o link. O sea, este no lo tomamos en cuenta. Contamos 3. Luego 3. Y luego 3. Primer permiso. RW- números 6 en total. 6. 6. Ya vamos a ir abajo. 6. El segundo. 4 y 4. O sea, estos archivos tienen permiso 644. ¿Qué significa? Que el usuario propietario, que es el dueño, es decir, esto corresponde al usuario, tiene permisos de lectura y escritura. El grupo dueño de ese archivo, el grupo propietario, Solo solamente de lectura, el grupo. Y otros, cualquier otro usuario que no sea ni el dueño ni pertenezca al grupo, tiene permiso de solamente lectura. Y esto lo vamos a ver como Hugo. Entonces, Hugo nos va a definir si es user, group, other. Entonces, grupo, usuario, otros, lo vamos a ir definiendo por los permisos. ¿Les queda claro cómo leer los permisos? Porque Sí. sería entre ellos. Porque los primeros 3 corresponden al grupo, perdón, al usuario propietario, usuario. los segundos 3 corresponden al grupo propietario y luego a otros. ¿Cómo sé cuál es el grupo propietario? La X, ejecución. ¿Para qué sirve? Cuando yo tengo un archivo y le doy doble clic, se ejecuta como si fuera un programa. Es como los .exe en Windows o los .dll, son ejecutables. Para Linux le da lo mismo porque para él todo es archivo de texto plano. ¿Cómo sé que es un ejecutable? Agregándole permiso de ejecución. ¿En qué momento le dio el permiso? Por defecto se crea.
por defecto, que después lo vamos a ir viendo con el QMAX. Pero es un archivo que nosotros podemos configurar para que cuando creemos un archivo se creen con permiso especial. Pero el primero era, que no lo iban a pescar. Usuario, propietario. No, el primero acá era. Si es directorio, si es archivo, si es un link. ¿Y ahí qué es? Ahí cuando tiene un guión son archivos. Archivos. Entonces, ¿cómo leemos esto? El usuario propietario. ¿Quién es el usuario? Usuario root. Tiene permiso lectura y escritura. El grupo tiene solo lectura. ¿Quién es el grupo? Root. ¿Cuáles son los otros? Los que no sean el usuario root ni pertenezcan al grupo root. Cualquier usuario. Eso pasa a ser otro. O sea, no está ni en el grupo propietario ni es el usuario propietario. Todo otro usuario que no esté dentro de eso pasa a ser otro. Y allá define los permisos, que es de solamente lectura. Ahora, fíjense que estos son